Muy buenos días a todos los asistentes. Le damos gracias por la espera en honor a los que llegaron a la hora. Comenzaremos. De todas maneras, tenemos dos charlas interesantísimas el día de hoy y al final tenemos un anuncio sorpresa para los miembros de esta comunidad de Microsoft Azure Group Panamá. Ya este es nuestro segundo Meetup. El primero lo realizamos en compañía de la comunidad Dojo y ahora estamos realizando este por nosotros mismos. Escríbanos en el chat si nos escuchan, si me están escuchando bien, ven bien la presentación. Estoy aquí, estamos aquí para ayudarlos y apoyarlos en este proceso. Entonces, sin más, demos inicio. De nuevo, bienvenido a nuestro segundo Meetup del Microsoft Azure Group Panamá. El Microsoft Azure User Group Panamá nació como una iniciativa donde nos estamos uniendo entusiastas en la tecnología Azure que va creciendo y personalmente me parece genial, sobre todo cuando los que están on-premise quieren migrar a, Azure, a la nube. Esto lo hace bastante transparente porque afortunadamente es la misma tecnología de Microsoft. Entonces, la intención es que nos unamos un grupo de entusiastas, gente desde expertos, administradores de centros de datos, diseñadores de arquitectura, desarrolladores y personas que quieren saber qué es esta tecnología, esta plataforma de Azure. La idea es que nos unamos y entre todos vayamos desarrollando y vayamos aprendiendo de Azure y todas sus bondades. El Azure User Group Panamá no puede, tenemos que agradecerle a la Fundación Comunidad Dojo, que gracias a esta fundación estamos siendo apoyados por los miembros de la comunidad, como el profesor Snape, mi persona, Carlos Solís, Abelardo, que somos miembros de la comunidad Dojo y a su vez estamos activos en el Microsoft Azure Group Panamá. Para mayor información de la comunidad Dojo, pues ingresen en su sitio web o escríbanos al correo de la comunidad Dojo. Nuestro primer ponente, muy conocido por muchos de nosotros y muchos de los presentes, es el profesor Eduardo Snape. Tiene más de 25 años de experiencia profesional, ejecutivo en tecnología, instructor técnico en diferentes certificaciones, docente universitario y fundador y director ejecutivo de la Fundación Comunidad Dojo. Él nos va a hablar el overview o un poco en qué consiste esto de Microsoft Azure. Entonces, sin más preámbulo, démosle una cálida bienvenida al profesor Snape. Buenos días. Vamos a compartir pantalla. Carlos, ¿me confirma si ya puedes ver la presentación? No, estoy viendo tu pantalla del Teams. Compárteme la pantalla donde tienes la presentación o pon la presentación en esta pantalla, como que sea más fácil. Ahora sí, Eduardo, perfecto. Perfecto.
Dame un segundito que... Ok, buenos días a todos. Muchas gracias por la introducción, Carlos. Siempre es un gusto participar en un evento contigo. Hoy es el segundo meetup que vamos a tener. En esta oportunidad voy a hablar un poco de lo que es la introducción a Microsoft Azure. Pero voy a empezar primero con contarles un poco cómo empezó para mí este recorrido hacia llegar a una plataforma de computación en la nube como Azure. No sé si los que están conectados reconocen este equipo y saben qué es. El que sepa qué es lo puede escribir en el chat. Voy a dar un par de segundos. Pero cuando yo salí del colegio secundario, mi primera exposición hacia un equipo informático fue en 1992. No hagan números, por favor. Y esta fue mi primera experiencia que tuve. Este es un equipo IBM 4361. Era el pequeño mainframe que teníamos en la Universidad Tecnológica, en donde utilizando tiempo compartido teníamos acceso por poco tiempo a poder escribir tu código, luego compilarlo, generar el reporte y ver los errores y corregirlo. Esta fue mi primera experiencia con cómputo. Luego tuve la oportunidad de comprarme este equipo. Es un 486 de X2, 4 GB de RAM, de memoria, 500 megas de disco, tenía floppy y me costó $1.800. Y esto lo pongo en contexto porque hemos pasado de estos números con esta computación específica a una forma maravillosa de gestionar tecnología basado en un modelo de suscripción donde tienes a tu disposición cuanta cosa se te ocurra solo con acceder desde un computador. Hoy, 28 años después de mi primera experiencia con el IBM 4361, gustoso puedo decir que he encontrado Azure y me parece genial, y el tema de ser una plataforma que te permite tener una posición globalizada porque tienes capacidad de expandir de forma global tu oferta de servicios, permite satisfacer los desafíos empresariales de una pequeña, mediana o una gran empresa, y está basado en un modelo de suscripción, pagas lo que consumes. Esas combinaciones hacen que las tecnologías de nube como Azure quedan de forma especial y buena para las empresas. ¿Qué ofrece Azure? Azure básicamente lo que hace es que toma los servicios que teníamos en premisa, los conocidos como servicios de compute, y los pone en su capa primaria. Lo más básico de Azure es los servicios de compute, en donde tienes máquinas virtuales, contenedores basados en Kubernetes, tienes diferentes tipos de redes, tienes almacenamiento, tienes el tema de seguridad, de identidad y de base de datos con base de datos multipropósito, desde el tradicional SQL hasta Cosmos DB, que es su apuesta a base de datos no relacional. Luego aparece la gama de servicios sin servidor, lo que se conoce como serverless. Hay una gran variedad de ofertas de servicios, e inclusive tienen un marketplace donde todos estos servicios están disponibles. Tienen servicios para análisis de datos, para Big Data, para inteligencia artificial, para aprendizaje de máquina, para Internet de las cosas. Para los desarrolladores que quieren seguir desarrollando en plataformas nube, tenemos Visual Studio, GitHub recién adquirido. Tenemos los Power Platform, que lo integra Power BI, Power Automate. También tenemos el tema de Power Apps, y tenemos algo que se llama el Power User Voice, creo que es el término. Y también tenemos los servicios Edge para todos estos conceptos de HoloLens, como realidad aumentada, la experiencia de Kinect, etc. Resumen, Azure es un proveedor, es una plataforma de nube que ofrece servicios básicos, que son los servicios core del negocio de tecnología e infraestructura. Tiene unos servicios serverless impresionantes y un conjunto de servicios de valor agregado en los temas de modernidad. Y servicios en el borde, que es algo que va a ayudar mucho a poder maximizar el alcance de la tecnología.
Lo interesante de esto es que esta tecnología está a nuestro alcance, no como en mi experiencia en el año 92, donde yo tenía que pagar o tenía que esperar tiempo para poder acceder a los recursos tecnológicos. Hoy día no, hoy día usted con una suscripción, algunos dólares, puede desplegar tecnología y aprenderla desde su casa con una gran facilidad. Azure ayuda a las organizaciones y a los profesionales como nosotros a movernos de la gestión de on-premise a una gestión en nube dividida en tres secciones. La sección inicial, que se conoce como infraestructura como servicio, que es donde los servicios de compute los trasladas a tu proveedor de nube. El otro nivel es el servicio de Platform as a Service, donde tú aprovechas la potencialidad del proveedor para gestionar gran parte de tu infraestructura y solo concentrarte en una parte pequeña. Y al final los servicios de SaaS o Software as a Service, donde descansas en el proveedor toda la gestión de tu operación, entendiéndose que puedes hacer uso de un modelo basado en suscripción que inmediatamente puedes empezar a desplegar estas soluciones. Si deseas adquirir o adoptar paulatinamente la nube, es muy viable porque tenemos la capacidad de tener una computación híbrida, donde puedes tener parte de tus servicios en la nube y otra parte en tu premisa, o inclusive puedes tener servicios en varios proveedores de nube. La ruta para ir a la nube, como decía, puedes hacer algo tan sencillo como hacer lo que se conoce como el rehost, en donde tienes un servidor en la premisa con las herramientas de migración disponibles con Azure y otros proveedores. Puedes mover esas cargas de trabajo directamente a la nube. Puedes tomar una infraestructura, una carga de trabajo local que necesita ser modificada un poco para que trabaje en la nube, o puedes simplemente rediseñar toda tu experiencia para que tome todas las ventajas de la computación en la nube, entendiéndose microservicios y demás. Así que puedes hacer toda esta ruta acompañándote con personal idóneo que está aprendiendo, como lo estamos haciendo en este grupo, partners que están capacitados y la misma empresa Microsoft que ayuda en el proceso. Un resumen de qué es lo que tiene Azure se puede ver en esta gráfica. Tiene los servicios de compute que había mencionado, los servicios de storage, toda una serie de servicios de networking, tiene load balancing, tiene para DNS, tiene para manejo de tráfico, en fin. Y tiene los servicios complementarios, que son los que ven arriba, que permiten que toda la experiencia que tienes que tener en tu organización para gestionar cargas de trabajo se pueda hacer. Ok, basta de charla, vamos a hacer un hands-on inmediatamente, vamos a hacer una demo de la consola de Azure y vamos a desplegar algunos servicios. ¿Me confirmas que todavía ves mi pantalla y ahora la de Azure, por favor, Carlos? Sí, perfecto. Eduardo, si puedes minimizar la ventana flotante o pasarla a otra pantalla, ¿sería perfecto? Perfecto, gracias. Sí, para los que no han tenido experiencia usando Azure, esta es la consola. ¿Cómo puedes acceder a esa consola? Puedes utilizar el esquema gratuito o el free tier, donde asocias una tarjeta, tienes una suscripción donde no te cobran por el servicio, bajo unos parámetros, y una vez que tú asocias tu tarjeta de crédito tienes acceso a una gran cantidad de servicios en el tier gratuito. También los que son estudiantes universitarios, en este caso yo estoy usando una cuenta de la Universidad Tecnológica. Todos los estudiantes universitarios tienen la capacidad de aplicar, si la universidad tiene el acuerdo, a una cuenta educativa que te entrega $100 de crédito. Entonces, rápidamente vamos a hacer 3 ejercicios. El primer ejercicio, vamos a desplegar una máquina virtual. Hay 4 formas para poder desplegar servicios en Azure. La primera es utilizando esta consola. La segunda es utilizando el Azure CLI o el Command Line Interface. Y, Eduardo, ¿sí? Si puedes maximizar el navegador, darle un poco de zoom para que se vea mejor, sería perfecto.
Esta es la consola. Aquí tenemos la interfase de comandos y tenemos el Azure Command Line Interface, y también se pueden desplegar servicios a través de un SDK. Lo primero que vamos a hacer es, con la consola, vamos a crear una pequeña máquina virtual. Para eso venimos a la sección de servicios. Vamos a reducir esto un poco aquí. Virtual Machines. Presionamos la opción de Add para adicionar un nuevo recurso. Y nos pide algunas cosas básicas. ¿Cuál es la suscripción que vamos a usar? En este caso voy a usar mi suscripción. La suscripción puede ser por empresa, por departamento, de acuerdo a cómo se compraron. Es importante tener un grupo de recursos que te permite agrupar los recursos para mejor organización. Le vamos a colocar un nombre a la máquina. Luego que le colocamos el nombre, escogemos en qué región queremos desplegarlo. Gary va a hacer un poco más énfasis en las regiones. Vamos a usar el este de Estados Unidos. Le decimos que no queremos que tenga redundancia. Escogemos el sistema operativo que vamos a desplegar. Colocamos un usuario para esta máquina. Nosotros podemos usar dos tipos de usuarios: los SSH, el certificado SSH, o usuario y contraseña. Aquí vamos a colocar una contraseña. Vamos a repetirla. Me pregunta cuáles son los puertos que voy a tener abiertos en este servidor. Voy a decirle que RDP para poder hacer la conexión remota, y HTTP. Me pregunta que si tengo licencia. Le digo que no, que voy a usar la propietaria. Avanzo a la sección de discos. Hay varios tipos de discos. Hay SSD y hay discos magnéticos. No voy a hacer nada aquí. Networking, voy a dejar las configuraciones por defecto. En Management le voy a decir solo que el Boot Diagnostic no lo haga. En Advanced no vamos a hacer ninguna configuración. Y en la sección de Tags, que es muy importante para la parte de billing y seguimiento de la cuenta y entender los activos que tienes, puedes crear etiquetas como el departamento al cual pertenece. En este caso voy a decir que es mercadeo. El proyecto al cual está en ejecución, vamos a decir que es proyecto de sitio web. Y ya tenemos entonces esas dos etiquetas debidamente creadas. Ahora presionamos Review and Create y dejamos que la máquina empiece a crearse. Esto es una opción, una explicación de crear recursos utilizando la consola de Azure. Mientras esto despliega, nosotros podemos utilizar también el entorno de el Azure Command Line para poder hacer despliegues también. Vamos aquí en la parte superior hay una campanita que, si le hacen clic, pueden ver el progreso que tenga la instalación del servicio que están desplegando. Toma unos pocos segundos. Ok, aquí ya está listo mi recurso. Go to Resource. En este caso podemos ver el estatus que está corriendo, en qué región se instaló, datos de consumo CPU, red para varios días, y tenemos el IP público del equipo aquí.
En esta opción de Connect, presionamos, decimos que queremos RDP, se va a descargar el paquete de conexión. Y una vez que tenemos descargado el paquete, hacemos clic, va a aparecer una pantalla de sesión de RDP, Connect, nos va a pedir user y password. Y aquí escribimos el usuario y la contraseña. Ya podemos hacer conexión al servidor y en cuestión de minutos ya tenemos un servidor Windows 2019 operando correctamente en la plataforma Azure. Aprovecho, Eduardo, para recordarles que solo activen servicios RDP en entornos controlados y Claro, usualmente no lo dejen abierto a Internet. Esto porque estamos haciendo una prueba. Importante aclararle eso. ok. Gracias, Carlos. Ya el servidor está desplegado, así que nuestra prueba ha sido exitosa. Entonces, mi recomendación es, después que usted armó su caso, lo investigó, lo estudió y lo desplegó, y ya está claro, proceda inmediatamente a borrar esos recursos para hacer el uso eficiente. Para borrarlo, vengo a All Resources. Aquí aparece la lista de cada uno de los recursos que yo estuve utilizando. Selecciono todos los recursos para llevármelos todos. Presiono Delete. Aquí escribo Yes. En la versión en español diría que sí, con tilde. Se habilita el botón de borrar y presiono Delete. Y aquí en la campanita veo que se han iniciado procesos de borrado de estos servicios. El segundo ejemplo que voy a hacer es crear un recurso utilizando el Marketplace de Azure. Entonces, en este caso voy a desplegar una página web de WordPress muy fácil y para eso en el buscador escribo Marketplace. Dentro del Marketplace, que tiene una gran cantidad de ofertas de diferentes proveedores y propias de Microsoft, yo puedo escribir aquí WordPress. Una vez que tengo el WordPress, lo selecciono, Create, y me va a pedir un nombre de mi aplicación en este caso. Entonces sería sitio. Va a estar bajo mi suscripción de Azure, estudiantes, aquí está el nombre. Puedo escoger base de datos, MySQL INAP, que no me permite tener tolerancia y redundancia, pero para efectos de la prueba está perfecto. Escojo el plan de servicio y presiono Create. Él hace sus validaciones y todo está en orden, inicia el despliegue, aquí lo pueden ver. Y en cuestión de minutos vamos a tener un sitio WordPress listo para operar. Como pueden ver, gestionar sobre la consola de Azure es muy fácil, es muy intuitivo. Posteriormente vamos a ver los temas de arquitectura, diseño, porque ese es el poder, hacer una buena arquitectura para que esta parte sea fácil y por supuesto que se pueda hacer por scripts o por las consolas. Esperamos unos segundos para que se vaya desplegando. Podemos ir monitoreando el avance en esta sección, en la campanita, notificaciones, y vamos viendo los avances. Cada vez que se van desplegando partes de los recursos, te va informando el estatus. Importante recordarle a los asistentes que en la parte superior derecha de su pantalla tienen un botón de Q&A y ahí pueden escribir sus preguntas, aquellos que no lo hayan visto aún. Que ya en unos pocos segundos debe estar el servicio desplegado. Otra forma de montar este WordPress es desplegar una máquina Ubuntu con esa máquina Ubuntu o alguna otra distribución de Linux, empezar a ejecutar la instalación del Apache,
del MySQL y de toda forma tradicional. Pero aquí ya está empaquetado, está ya puesto en el Marketplace para que lo puedas usar de forma inmediata. En el Marketplace también hay firewalls, hay IPS, hay diferentes tipos de soluciones que se han ido incluyendo en este gran Marketplace para el beneficio de todos. Aquí ya mi recurso está desplegado. Como es un app web, me entrega automáticamente el sitio web. Le hago clic al sitio web, espero unos segundos, puede ser que no me responda porque todavía está generándose, pero al final va a mostrar la pantalla de inicio de WordPress para que lo podamos configurar y ya quede montado. Aquí ya está la pantalla de consola de WordPress, escogemos el idioma, continuar, colocamos los datos generales y ya tenemos desplegado el WordPress. En cuestión de minutos ya esto está listo. El tercer ejemplo que voy a hacer es desplegar un servicio de compute, que es servicio de base de datos. Para lo cual, aquí en el buscador podemos escribir SQL Database, decimos que queremos agregar un recurso de base de datos, nos va a pedir cuál es el grupo de recursos, voy a decirle que de Modoyo, que es el que estoy usando, la base de datos le voy a poner Doyo base, al server, aquí en server escojo create para crear el nombre del servidor, vamos a decirle que va a ser Doyo server TV, le colocamos un usuario y le colocamos una contraseña. Y especificamos que queremos desplegar el servicio en el este de Estados Unidos. Presionamos OK. Ya el servidor está creado. Tenemos nombre de base de datos, nombre de servidor. Le decimos en networking que queremos que lo podamos acceder desde fuera. Como dijo Carlos, estas son cosas que preferiblemente solo lo hacemos en mente controlado. No hagamos público este servidor de base de datos. Le decimos que queremos que nuestro IP público se haya agregado en el access list para que podamos acceder al servidor. Le pedimos que por favor nos incluya la base de datos de ejemplo sample para poder hacer una prueba y no queremos utilizar el trial de la plataforma de seguridad. Le decimos que en este momento no. Podemos colocar tags. Le podemos decir que este es parte del proyecto website y presionamos Review and Create y presionamos Create. La base de datos empieza a desplegarse y cuando el servicio esté listo vamos a poder hacer queries sobre esa base de datos desde la consola de Azure en nube y también vamos a poder hacer la conexión a esa base de datos utilizando Microsoft, la consola de SQL local. Que es el Microsoft SQL Server Management Studio. Damos un par de minutos a que se despliegue el servicio y una vez desplegado podemos hacer los siguientes pasos que serían un query sobre la base de datos desde la consola y otro query sobre la base de datos desde mi instalación en mi premisa. Como han podido ver hasta ahora, la experiencia en la consola es muy amigable, muy fácil. Hemos desplegado un servicio de máquina virtual, hemos desplegado un servicio de WordPress utilizando el Marketplace de Azure, donde ya estaba preconfigurado, solo tuvimos que poner unos datos generales y desplegar. Y ahora estamos cerrando con un ejercicio de desplegar SQL Server en Azure, utilizando la instancia que ya está gestionada por Microsoft. También existe la posibilidad de montar un servidor en el sistema operativo que necesite Azure, que necesite SQL, e instalar la base de datos por los métodos tradicionales. Dependiendo del diseño que están haciendo y el objetivo que quieren alcanzar, pueden escoger uno u otro.
ya el equipo está desplegado, tenemos la consola de la base de datos y aquí a la izquierda hay un editor, Query Editor. Ustedes hacen clic aquí, hacen una conexión a la base de datos con el usuario y la contraseña que establecieron, y una vez que tengamos acceso al entorno de queries, simplemente podemos hacer la prueba de hacer un query sobre la base de datos. Aquí voy a ocupar esta instrucción SQL y podrán ver en la parte inferior aquí el resultado del query que hice en esta sección. Aquí yo estoy conectado desde la consola de Azure a una base de datos SQL que está en el este de Estados Unidos. Ahora bien, yo puedo hacer esta misma conexión desde mi premisa utilizando el SQL Management Studio. Para los que tienen tiempo trabajando con SQL y tienen experiencia en esto, esta es la herramienta del día a día de la gestión de SQL Server. Entonces aquí lo que vamos a hacer en este último ejercicio es acceder localmente, o sea, desde aquí, localmente, a un servicio de SQL que está ejecutándose en el este de Estados Unidos, en alguno de los data centers que posteriormente Gary nos va a explicar cómo es eso de los data centers de Azure. Aquí es importante cambiar el nombre del servidor de base de datos, creo que era WServerDB, y colocar el usuario que hemos definido. Si todo sale bien, vamos a tener acceso al SQL Server Management Studio. Vamos a poder desplegar la base de datos, base. Y aquí, o en la parte superior, donde dice New Query, podemos abrir la ventana de Query. Nos aseguramos que la base de datos que vamos a consultar no es master, sino que es base. Y en el espacio donde se escriben los comandos de SQL, insertamos el código de la consulta. Y aquí estamos haciendo un query, estamos solicitando un query a un recurso de SQL Server que está en algún lugar del este de Estados Unidos, y la respuesta que tenemos es muy rápida con latencias muy bajas. Así que esto es lo que quería mostrar en la parte de la demostración. Y con esto termino mi participación, y lo que vamos a ver a continuación es cómo funcionan los data centers donde todas estas cosas que acabo de mostrar se ejecutan. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima sesión. Eduardo, tenemos un par de preguntas. No sé si quieres responderla ahora o después de que Gary presente. No tenemos tu audio, Eduardo. Respondamos ahorita, y si Gary quiere apoyar con la respuesta, es bienvenido. Excelente. Súper, claro que sí. Aquí tenemos una pregunta. MySQL in App permite acceder a la parte de PHP MyAdmin. Sí, en principio sí. Ok. Sí, bueno, yo de hecho pensaba, Gary puede Adelante. pensaba que obviamente si tienes un PHP MyAdmin necesitas tener un servidor web para poder hacer usar ese recurso. Porque por defecto tú estás montando la base de datos a la vieja escuela, sin interfaz gráfica, ¿correcto? Sí, sí, de hecho cuando uno cuando uno hace un despliegue de una máquina virtual, ya sea por ejemplo en este caso Linux o de MySQL,
Si es solamente command line, uno después obviamente la puede personalizar, agregar, o como lo que les mencionaba el profesor, por ejemplo, uno puede tener su aplicación instalada de administración de base de datos en su computadora y hacer esa conexión con la base de datos que corre en la nube. Sucede muy a menudo, sobre todo en, por ejemplo, en SQL Server también, donde se tiene la aplicación de SQL, la administración de la base de datos, y lo único es que se hace una conexión con la base de datos corriendo en la nube y se hacen todas las configuraciones desde un equipo común y corriente. Obviamente uno define la seguridad y todo lo demás, que eso es un proceso que hoy no vamos a hablar, pero sí existen esas posibilidades. Gracias, Gary. Otra pregunta que tenemos por acá, parte de Enzo. Buenos días a todos y gracias a la comunidad Dojo por la oportunidad y por el tiempo del profesor Snape. Mi pregunta es la siguiente. ¿Tiene alguna comparación de cuál servicio en la nube podemos elegir en el momento de tomar la decisión de migrar a la nube? ¿AWS o Azure? Mira, yo voy a responder para que Gary no tenga problemas. Ok. En el mercado hay muchas opciones de computación en la nube. Las más conocidas son Azure, AWS, Google Platform, también están los amigos de Heroku y hay un montón de opciones de plataformas en nube. Creo que el proceso tendría que ver como cuál es el objetivo que queremos alcanzar y cuál es el entorno de avance tecnológico que tiene mi empresa. Si yo tengo toda mi infraestructura desplegada en Windows, servidores, base de datos, todo es Microsoft, el paso a ir al tema de nube híbrida es muy natural. Empezar a desplegar poco a poco servicios en Azure es natural, es muy fácil y va muy llevadero. Si yo tengo una organización nueva que no tiene complejidades tecnológicas y va a empezar a usar computación en la nube, entonces hay que hacer un análisis un poco más detallado de si voy por Azure, voy por AWS, pero creo que si yo tengo una organización madura tecnológicamente, donde toda mi plataforma descansa en Microsoft, la experiencia de movilizarme a Azure va a ser mucho más sencilla, lo puedo hacer de forma paulatina y otra cosa importante que tienen que tomar en cuenta, los costos de las licencias cuando uno va a Azure, y aquí me puede ayudar Gary a reforzar, son muy bajos en comparación con mover tecnología de Microsoft a otros proveedores. Yo no sé si en esta parte del licensing como una opción Gary puede agregar algún tipo de valor. Sí, a ver, hay varias aristas, por ejemplo, al considerar nube. Yo creo que nube, y la primera, digamos, equivocación es si debo pasar a nube o no, ¿ok? Creo que eso no debería ser así porque realmente todo depende de cada una de las tanto necesidades, uso de las aplicaciones, etcétera. Por ejemplo, si tú me dices, mira, pero mi servidor lo accede solamente una persona que está en, ¿cómo se llama? En la oficina y él necesita un tiempo de respuesta mucho más rápido y mi ancho de banda es 0, literalmente. Entonces, obviamente, considerar nube tienes que considerar tanto un ancho de banda para conectarte, ya sea a través de una VPN que navega a través de Internet, para llegar a esa aplicación. Entonces hay muchas cosas que más allá, sin embargo, hoy, digamos, pues sí, y hay que ponerlo en cada escenario. O sea, Azure no es como una camisa que le queda, o la nube no es una camisa que le queda a todos por igual. ¿Ok? Cada uno va a tener su talla, cada uno va a tener, por ejemplo, algunos pueden ser alérgicos a algún material o etcétera. En una ropa, asimismo, también Azure también depende cada cosa. O sea, hay algunas aplicaciones que pueden ser legacy, AS400, etcétera, aunque hay formas de poder llevarlo a la nube, sin embargo, tienes que analizar de qué forma y si es conveniente o no. ¿Okay? No quiero decir de que váyanse todos a la nube y etcétera. Sí, pueden irse todos definitivamente, pero mejor es analizar antes de tomar una decisión. O por otro lado, el tema del licenciamiento, definitivamente. Por otro lado, también lo que mencionaba el profesor, y aquí también quiero reforzar de que no solamente si es una empresa basada solamente en Windows Server, sino también Linux. De hecho, el mayor porcentaje de Azure, y esto es una información pública,
casi alrededor del 60% de lo que se consume en cómputo dentro de Azure proviene basado en sistemas operativos Linux. Para que tengan una idea, la gente utiliza más Linux que Windows dentro de Azure. Y por otro lado, definitivamente en Azure, el tema, yo creo que si nos basamos solamente en si migro mi data center hacia la nube o no, eso no da valor. ¿Okay? Eso no es la idea de irse a la nube. De irse a la nube es aprovechar las capacidades que hay, no solamente de reducción de costos, que si bien es cierto es bien importante, sino también el tema de innovación. ¿Okay? Por ejemplo, en la nube definitivamente tienes lo que es inteligencia artificial, por ejemplo, tienes muchos otros servicios que son difíciles tener o muy caros tener on-premise, por lo cual definitivamente vale la pena que tomes una consideración en la nube. Sin embargo, recomiendo verlo caso por caso, ¿ok? Y la nube es el futuro, o sea, eso no se puede tapar el sol con un dedo, es como como el profesor cuando mostró la imagen de la computadora que había comprado con el presupuesto que era muy cara para digamos, en ese entonces, imagínense ahora. Sin embargo, seguramente en ese tiempo ni siquiera se pensaba en Internet. Hoy el Internet o sea, está en todos lados, en nuestros teléfonos, y todos tenemos, hoy prácticamente los que estamos teletrabajando, necesitamos un acceso a Internet para trabajar. Entonces, asimismo va a ser la nube, prácticamente la nube va a estar en cualquier lugar, y no solamente en servidores, sino también en IoT, por ejemplo, y en parte de lo que mostraba el profesor. Pero bueno, eso es una conversación muy larga y si necesitan una asesoría, con todo gusto estamos para apoyarles. Muchas gracias, Gary. Aquí una última pregunta. Los precios que aparecían arriba después de la creación de los recursos, ¿qué representan? Ok, los costos normalmente en Azure se muestran por hora, ok. Digamos, si elijo una máquina virtual con 4 cores y 8 GB de RAM o más capacidades, cada una tiene digamos, su precio, pero eso es un precio basado por hora. Sin embargo, la forma en cómo en Azure digamos, se factura es por minuto, ¿ok? Obviamente en el portal no lo vas a ver por minuto porque si no verías muchos decimales. Verías que una máquina costaría 0.00010 centavos o menos de 10 centavos, inclusive menos de un centavo posiblemente por minuto. Entonces, por ese tipo de razones no se muestra por minuto, sino por hora. Sin embargo, el profesor creó una máquina virtual, la utilizó solamente por 3 minutos, solamente se hizo ese cargo por 3 minutos, tanto el cómputo como el almacenamiento, por ejemplo. ¿Okay? Muchas gracias, Gary. Bueno, ahora continuamos con la siguiente presentación. Super. Antes quiero recordarles que tienen el botón de preguntas y respuestas arriba a la derecha. Otra bondad que tiene los eventos en vivo de Microsoft Teams es que pueden regresar y ver en diferido si no entendieron algo bien que dijo Gary. Pueden pausar, ir a Para hacer ir al algo. baño. Continúa después viendo el video o viendo la presentación. Esta es una de las bondades que tiene esta plataforma en lo que se refiere a los videos. Y también recuerden que pueden usar el mismo enlace con que accedieron al video, pueden ver la grabación en diferido del evento en cualquier momento. Sin más anuncios parroquiales, les presento que ya se presentó y estuvo hablando un buen rato Gary Lezama. Bueno, más de 10 años de experiencia profesional. Ya sabemos por qué conoce tanto de Microsoft Azure, es el Territory Channel Manager en Microsoft. Y es un colaborador activo para la comunidad Dojo y para el Microsoft Azure User Group Panamá. Es un gran colaborador y nos aporta mucho a los miembros. Sin más, adelante, Gary, las cámaras son tuyas. Gracias, gracias. Ya se ve en mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve Sí. muy bien. De hecho, desde hace rato. Súper, súper excelente. Bien, la agenda que vamos a ver el día de hoy va a ser cómo es por dentro los data centers de Microsoft y sobre todo los de Azure, ¿ok?
Es bien bonito, la verdad que a mí me encanta siempre estar actualizado en tecnología y sabemos que en nube es un poquito más difícil porque prácticamente por semana salen nuevas características, nuevos servicios, etcétera, por lo cual definitivamente no es tan fácil, no muchos vamos al mismo ritmo, tenemos en nuestro día a día prácticamente también nos lleva a hacer otras cosas rutinarias que estar aprendiendo o estar al tanto de esto. Sin embargo, más allá de eso, conocer, creo que una de las cosas bien interesantes y motivadoras es como conocer cómo una plataforma como Microsoft Azure, que no solamente es un centro de datos, sino más bien miles de centros de datos, eh, cómo compone esto a nivel mundial un solo nombre, que sería Azure, por ejemplo, ¿ok? Y la agenda la vamos a dividir primero en cómo se compone dentro de los centros de datos, y se repitió aquí, sorry, cómo luego son las redes físicas, las redes lógicas, los servidores y el almacenamiento, ¿bien? Vamos a entrar ya en detalle, los data centers. Muchas veces nos preguntamos, ¿dónde están? Uno, ¿ok? Dos, ¿qué hay dentro? O sea, ¿quién maneja eso? ¿Cuál es el cómputo? ¿Qué representa un sitio de Azure? ¿Ok? Que era lo que mencionaba el profesor. Hoy, de hecho, ya está hasta desactualizado. Hace una semana y 2 semanas creo que hice una presentación y habían 58, hoy ya hay 60 ya abiertos a nivel mundial, ¿ok? Para que tengan una idea, no hay ninguna nube pública en el mundo que sea más grande que Azure, ¿ok? O sea, para solo darles un ejemplo, si ustedes suman Amazon, los data centers de Amazon o AWS, si suman Google, aún así son menos que los data centers de Microsoft, ¿ok? Recientemente anunciamos la futura apertura de un data center en México, la inversión en México, no solamente en Azure, sino también en muchas otras cosas más, en educación, etcétera, en Polonia e Italia, ¿ok? Todo esto justamente para lo que es apoyar a la transformación digital. Hoy muchas organizaciones están llevando o adelantando todo lo más posible el tema de transformación digital por una sola razón, por lo que ya todos conocemos y estamos viviendo, que es el COVID. ¿Ok? Bien, ¿qué son geos o geografías y regiones? Son dos cosas bien importantes, ¿ok? Uno, una región vendría siendo, digamos, una ubicación geográfica. ¿Cómo les doy un ejemplo? Por ejemplo, el este de Estados Unidos y el oeste de Estados Unidos. Todo lo que tenga que ver al este conlleva desde, por ejemplo, Nueva York, Washington, Chicago y hasta, por ejemplo, Virginia y Florida, ¿no? Y el oeste es todo lo contrario, sería California, todo lo que tenga que ver con California, por ejemplo. Entonces, son regiones. Sin embargo, geografías son específicamente, por ejemplo, el este 1, el este 2 y el este o el centro de Estados Unidos, por ejemplo. Esto prácticamente es cómo se compone. Normalmente, cuando ustedes establecen una arquitectura en Azure, uno trata de tener también con una alta disponibilidad, ¿ok? Y esta alta disponibilidad, sabemos que en la nube hay mucha alta disponibilidad. Microsoft hace respaldo 3 veces de la información, por ejemplo, de cada documento que ustedes guarden se está respaldando en 3 discos diferentes siempre, ¿ok? Pero ¿qué sucede si, no sé, en el peor de los casos, yo soy una persona que no creo en nadie y no creo ni siquiera en que quiero ser muy precavido y, por ejemplo, ante un desastre natural, yo quisiera tener una contingencia de eso, ¿ok? Normalmente cuando uno hace eso, tiene la posibilidad de colocarlo en otra región. Una región debe estar lo mínimo, nosotros en Microsoft prácticamente definimos una región mínimo 100 millas de distancia, ¿ok? Entonces, justamente al pensar en otra región le da esa, digamos, esa capacidad. Dentro de las geografías o las zonas o las regiones, ¿ok? Existen zonas de disponibilidad o availability zones, como lo conocemos. Entonces, dentro de una región, vamos a decir la región del este 2, por ejemplo, que creo que fue la que eligió el profesor Snipe en su demostración. En esta región
hay diferentes conjuntos de disponibilidad. Y al momento de crear una máquina virtual, me pregunta también dónde quiero colocar eso. Entonces, los conjuntos de disponibilidad, digamos, es una agrupación de diferentes data centers dentro de una misma región. Y ahora, ¿y por qué yo me refiero a data centers? Probablemente ustedes se están comenzando a confundir de una región y un data center. Realmente no es lo mismo, ¿ok? ¿Y por qué? Y les voy a mostrar las imágenes de por qué no es lo mismo. En esa región voy a tener 4 conjuntos de disponibilidad donde pueden estar divididos en más de 4 data centers, y dentro del mismo yo, por ejemplo, voy a colocar una máquina virtual o una suscripción 1, por ejemplo. En esa suscripción 1 voy a tener conjunto de disponibilidad, una máquina corriendo en el conjunto de disponibilidad 1, otra en el 2 y otra en el 3. Asimismo, yo creé otra suscripción adicional. Para que tengan una idea, Microsoft a nivel de seguridad divide suscripciones como si fueran, en su caso o en su defecto o en un escenario, digamos, tradicional, serían como data centers para ustedes, para como clientes. Entonces, una suscripción no se comunica en absoluto con otra a menos que ustedes la conecten de una forma explícita. Entonces, en mi segunda suscripción, donde, por ejemplo, tengo toda la información de otra empresa del mismo grupo, por ejemplo, pero no la quiero combinar, yo lo voy a colocar en la misma región. Sin embargo, yo voy a poner esos servidores, por ejemplo, en el conjunto de disponibilidad 1, en conjunto de disponibilidad 2 y conjunto de disponibilidad 3, o 4, perdón. ¿Qué sucede? Por ejemplo, y eso para que tenga una idea, o puede ser una misma aplicación también dividida en varios conjuntos de disponibilidad. Si en la región por alguna razón falla el conjunto de disponibilidad 1, por ejemplo, o lo que hace Microsoft también es que periódicamente se hacen mantenimientos. Él notifica, mira, el conjunto de disponibilidad 1 se le va a dar mantenimiento de las 12:15 a las 12:20, por ejemplo, ¿ok? Por lo cual, ten en consideración que si no tienes nada ¿cómo se llama? En alta disponibilidad o balanceo de carga, entonces se pueden ver afectados por 5 minutos tus servicios, ¿ok? Entonces, por eso, como buena práctica, también es ponerlo en diferentes conjuntos de disponibilidad. Bien, para que ustedes entiendan cómo son los data centers de Microsoft, cómo son las regiones, ¿ok? Le estoy mostrando la región de Quincy. Aquí quiero que tengan en consideración varias cosas. Uno, ningún data center de Microsoft trata de colocarlo dentro de una ciudad, ¿ok? Ni mucho menos comparte la electricidad de la ciudad, ¿ok? Entonces lo que trata Microsoft siempre es de dividir todo lo que es la fuente de energía, y cuando me refiero a fuente de energía es de todo tipo, inclusive nuestro objetivo de aquí al 2050 es una contribución de 0% de huella de carbono, ¿ok? Entonces, prácticamente nos estamos convirtiendo completamente verdes, y lo van a entender en un par de slides más adelante. Esto es en Quincy. Si se dan cuenta, todos estos edificios que ven ahí son data centers, y solamente es una región de las 60, ¿ok? Así que imagínense cuántos miles de servidores hay dentro de una región, ¿ok? Esta, en Cheyenne, en Wyoming, si no me equivoco, es una vista de lo que se estaba construyendo hace 2 años. Seguramente ya lo terminaron, ¿ok? Y esto es solamente, nuevamente, una región de las 60 que hay en este momento. Por lo cual, para que tengan una idea de la cantidad de kilómetros que compone una sola región. Obviamente hay algunas más grandes que otras, ¿ok? Para que vean por dentro cómo es el cableado, cómo es la refrigeración, cómo se maneja la energía, qué tan bonito. Realmente esto es, wow, o sea, para una persona de IT o de redes es el cielo, ¿ok? En Dublín, Irlanda, por ejemplo, muchas veces solamente nos enfocamos en los data centers de Estados Unidos, pero en Dublín, Irlanda, esto es uno de nuestros hubs también grandes que tenemos en Europa, ¿ok? Para que tenga una idea, es súper bonito. A mí me encanta este de Dublín. Ojalá pudiese ir alguna vez. Aquí nadie puede entrar. Si se dan cuenta,
los únicos carritos que hay aquí son los de los seguridad, los que están aquí en la planta, los de administración, etcétera, pero ellos solamente pueden entrar a este punto, ¿ok? No pueden ir más allá. A pesar de que sea un data center grande, yo considero que hay pocos carros, muy pocos carros, ¿ok? Y normalmente, y estos son personas administrativas, no son las personas que administran, digamos, la consola de Azure. La consola de Azure, hay un centro global que administra todas las características y todas las funciones y toda la disponibilidad de Azure, ¿ok? Entonces, no es que se maneja cada uno por separado, si se cayó Dublín, que se encargue la gente de Dublín, no, se encarga un equipo centralizado a nivel mundial, ¿bien? En Ámsterdam, ¿ok? Ahí también es súper lindo el de Ámsterdam, también quisiera ir algún día. Hay algo bien interesante, el de Ámsterdam utiliza energía eólica, ¿ok? Qué lindo es, la verdad que sí. Y esto quiero volver acá, si se dan cuenta, en Ámsterdam ya estaban desarrollando los nuevos data centers de Azure que están colocados al aire libre, señores. Y a veces nos preguntamos, pero ¿cómo eso que al aire libre? O sea, ¿qué tan seguro es? O sea, es 100% seguro porque para poder acceder acá, obviamente, no cualquiera puede hacerlo, ¿ok? Tiene muchas barreras de seguridad que hoy no vamos a hablar sobre las barreras de seguridad físicas o lógicas de Azure, pero este nuevo concepto también de data center aprovecha lo que es la refrigeración natural, ¿ok? Y cuando digo refrigeración no necesariamente es aire frío, sino también aire caliente, y él tiene, digamos, una tecnología donde transforma cualquier tipo de aire, lo transforma y lo enfría para uso de los servidores. Adicionalmente a eso, cada uno de los servidores en Microsoft, si ustedes se ponen a pensar, a ver, ¿qué es lo que más le cuesta a Microsoft realmente construir un data center? ¿Serán los servidores, será el personal o será la luz que consume? La respuesta es la número 3. Realmente la luz eléctrica es lo que más le cuesta a Microsoft. Por lo ende, ellos tienen una ecuación y tienen una fórmula de cómo poder siempre y buscar lo más efectivo posible y eficiente, reducir el costo de luz y obviamente el consumo. Una de las formas en cómo Microsoft también reduce el consumo de luz es reutilizando el calor que generan los servidores, por ejemplo. Ese calor y esa ventilación, etcétera, Microsoft lo que hace es que la toma y la vuelve a enfriar y nuevamente. Entonces se vuelve como un ciclo vicioso donde el calor que sale del servidor pasa por un proceso, se enfría y nuevamente se regresa, ¿ok? Entonces son como parte de los procesos. Otra de las cosas que también el año pasado, por ejemplo, se anunciaron, o antepasado, si no me equivoco, fue el proyecto NATIC. El proyecto NATIC fue algo muy ambicioso. La verdad que es muy, muy, muy ambicioso este proyecto porque busca la forma de, aún así, a pesar de que ya se reducía el calor y se reutilizaba el calor o se coloca o el aire, ¿cómo se llama? De la naturaleza se utilizaba para enfriar los servidores, aún así se buscaba la forma de poder reducir lo más posible lo que es esto, tanto el enfriamiento de los servidores como la reducción de energía eléctrica, por lo cual el proyecto NATIC buscaba justamente sumergir data centers. ¿Okay? Y es bien, 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 bien interesante. Le voy a mostrar algunas imágenes. ¿Okay? Así es como se sumergía, así es como se hacían las pruebas. También se tenía el cableado, se tenía toda la información y prácticamente, esto todavía no está en producción, pero lo que buscaba justamente este proyecto era poder, uno, y desafiando mucho el tema medioambiental, ¿ok? Y sobre todo para reducir esa huella de carbono lo más posible. O sea, realmente creo que hay muy pocas empresas y sobre todo de tecnología que son tan ambiciosas con lograr una huella de carbono cero, ¿ok? Donde uno ya no era requerido personal, o sea, nadie, no es que una persona de IT se iba a poner un buzo y iba a sumergirse para arreglar un problema. Prácticamente eso no existe con el proyecto NATIC, digamos, con ese submarino, ese servidor submarino. Tampoco existía oxidación y humedad. Parece interesante por el hecho de que, a pesar de que esté bajo el agua,
no existe esa corrosión porque todo va, digamos, comprimido, no hay oxígeno, o sea, eso está tan comprimido que sabemos que una de las cosas que normalmente oxida es obviamente el oxígeno y entre otras cosas más del ambiente y la humedad. Sin embargo, esto al sumergirlo y al estar encapsulado, uno no se calienta por el agua, porque está bajo el agua, perdón, y por otro lado no se oxida. Entonces, el tiempo que dura realmente esos servidores van a ser por muchísimos años, muchísimos más. También el tema de la contaminación, el polvo, todos esos son factores que realmente dañan un servidor en un data center, por ejemplo, y por otro lado la temperatura y el ciclo térmico. Lo otro más interesante es que luego de haber, y en la marcha se fue aprendiendo de que ¿qué tal si, aparte de sumergir el servidor para digamos, aumentar la duración y eficiencia de los servidores bajo el agua, ¿qué tal si también aportamos a la naturaleza? Entonces, este proyecto, ¿ok? Uno, ayuda a que no se le dé mantenimiento por años a los servidores, como ya les había mostrado en los casos, en los diferentes puntos. No existe oxígeno, es una atmósfera de nitrógeno de baja humedad para reducir la corrosión. Y no hay riesgos tampoco de contaminantes gaseosos o partículas externas. Y en base a eso, como vieron en el video anterior, hay mucha fauna fuera del submarino, ¿ok? O el servidor submarino. Entonces Microsoft se dio cuenta, ¿qué tal si también podemos aportar a la sostenibilidad de la naturaleza? No solamente vamos a sumergir y vamos a invadir su naturaleza, sino también vamos a ayudarle a poder ser sostenible, ¿ok? Entonces, ¿qué hizo Microsoft? Conectó lo que son cámaras, y ya tenía cámaras, pero lo que hizo es que reutilizó esas cámaras para tomar información de cada uno de los pececitos que estaban alrededor del submarino y integrando servicios de inteligencia artificial de Azure, o sea, el propio servidor y lo que hacía era inteligencia artificial también abajo, a través de esta arquitectura que ven aquí, bueno, casi que arquitectura, donde primero se guardaban los servicios de media, o sea, todo el streaming que lo hacía en vivo, lo guardaba en blob storage, hacía un machine learning o un aprendizaje de máquina utilizando TensorFlow también, o integrando TensorFlow, guardando o utilizando el cómputo de máquinas virtuales para luego entonces servir y definir, mira, existe tanta población de estos peces, y así sucesivamente. Entonces, al final, eso justamente ayuda a mejorar el impacto de la cuenca y la vida marina, ¿no? Entonces, bien bonito realmente cómo se ha convertido, no solamente para beneficios de Microsoft, sino también para beneficios de la naturaleza. Bien, ahora conozcamos las redes físicas, ¿ok? Muchas veces conocemos las redes lógicas dentro de Azure, pero ¿cómo se compone? O sea, ¿cómo Microsoft hace para conectar 60 sitios a nivel mundial y en los 5 continentes? O sea, Microsoft tiene data centers en África también, en Sudáfrica, tiene data center, creo que es el único de nube pública que tiene data centers en China y que cumple regulaciones de China, como también en Alemania, etcétera, ¿no? ¿Cómo es una red de Azure? Uno, ustedes, por ejemplo, tienen una región A, el este de Estados Unidos, nuevamente porque es uno de los que tiene el RTT mejor que de Panamá hacia Azure. O Brasil también. En el caso que abra México, posiblemente México también sea uno de los que tenga un mejor RTT. En una región A, ya sea cual sea, ustedes van a tener servicios, máquinas virtuales, load balancing, DNS, firewalls, WAF, servicios de negación de servicios, etc. Bien. Luego van a tener una red regional, o sea, la interconexión, digamos, terrestre de entre una región A y o un data center de esa misma región, por ejemplo. ¿Ok? Eso todo va a ir a una WAN de Microsoft, ¿ok? No sé si inclusive ustedes vieron recientemente el anuncio que Microsoft adquirió una empresa que era una pionera de 5G, ¿ok? No recuerdo el nombre, no sé si el profesor me puede ayudar porque realmente leí la noticia muy por encima, pero esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque justamente una de las cosas que Microsoft quiere seguir impulsando y quiere poder llevar Azure o la nube a cualquier lugar es
justamente las redes y cómo se mejoran las redes justamente con tecnologías como 5G, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ahora con el tema de Microsoft One, luego vienen los que son los tipos de conexiones, que están las CDNs, donde está Microsoft, donde está Verizon, donde está Akamai. ¿Ok? Son los 3 principales proveedores de CDNs que permiten justamente mejorar el caché o la conectividad de los servicios en la nube. Por otro lado, la conectividad Edge, o sea, todos los servicios de IoT, todos los servicios de Azure Stack. Y en base a eso, por ejemplo, se conecta. Y por último está el Express Route, que son conexiones MPLS, ¿ok? Directo del data center a su data center, literalmente. Hoy hay muchos servicios de proveedores como bueno, les puedo mencionar luego, pero sí hay muchos proveedores que ya están ofreciendo Express Route y a unos costos muy económicos. Por último, para conectarse con diferentes servicios, con proveedores de cable, o sea, yo como cliente, por ejemplo, y para darles un breve ejemplo, ustedes son usuarios de Skype, por ejemplo, o ustedes son usuarios de Xbox Live. Cuando ustedes juegan en línea sus juegos, eso al final ustedes utilizan su internet de casa, pero ese internet llega hacia Azure. O sea, Xbox, los servicios de Xbox, los servicios de Skype corren sobre Azure, ¿ok? Entonces, esa es la forma en cómo se conecta. A nivel de carriers, es el proveedor que le da internet justamente a sus empresas. ¿Ok? Entonces también hay una forma de poder conectarse a través de internet y por otro lado a través de enlaces ya sea por internet, ya sea a través de MPLS y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces hay muchas, digamos, hay muchos caminos, ¿ok? Por lo cual pasa toda la comunicación de Azure, pero realmente lo que le da, digamos, esa conectividad a nivel mundial de poder tener alta disponibilidad de entre un continente y otro, por ejemplo, es el backbone de Azure, ¿ok? La WAN de Microsoft a través de los cables submarinos. ¿Cómo se componen esos cables submarinos? Justamente es como lo ven aquí. O sea, estos son todos los cables que tiene Microsoft a nivel mundial, ¿ok? Tanto propietarios de Microsoft como también de terceros, ¿ok? Los que son azulitos son arrendados, o sea que utilizan, por ejemplo, puede ser Level 3 o puede ser cualquier otro proveedor. Tata también es uno de los que tiene más cables a nivel mundial. Y Microsoft también, digamos, arrienda esa conectividad o esos cables. Si se dan cuenta, normalmente se hace por el Océano Atlántico. Hay pocos cables por el Pacífico de Microsoft. También hay un proyecto que Microsoft está desarrollando, que creo que está en el siguiente slide. Bueno, antes de ir a ese punto de ese proyecto, parte de las estadísticas o los datos curiosos, como le llaman, o como le dice nuestro querido comentarista de fútbol, datitos, ¿ok? Algunos datitos, es, uno, existen más de 2 millones de millas de fibra de Azure a nivel mundial. Dentro de los mismos se transfieren alrededor de 72 terabytes por segundo, o sea, para que tengan una idea de la capacidad de esas redes a nivel mundial. Más de 8.000 sesiones de ISPs, o sea, de proveedores de Internet, más de 130 Edge Sites, o sea, sitios normalmente para usos de CDNs. O sea, si ustedes vieron que Microsoft tiene sitios, 60 sitios a nivel mundial, entonces hay 130 sitios más que sirven para CDNs, ¿ok? Que no son data centers de Azure, no se coloca información, sino sirven solamente para CDNs. Por otro lado, tenemos 44 ubicaciones de Express Route. De las 60 sitios, 44 se pueden conectar de forma directa con sus oficinas. Más de 100 centros de datos, nuevamente, en esos 40 sitios. Esos 60 sitios tienen más de 2 o 3 promedio de centros de datos y millones de servidores. O sea, prácticamente ustedes pueden llegar con el cableado de Azure que existe a nivel mundial, pueden llegar a la luna y volver. Así literalmente, o sea, con el mismo cable. Tenemos un proyecto muy bonito. La verdad que este proyecto muestra lo que es la ambición de Microsoft de conectar el mundo, ¿ok? Y empoderar a cada persona y a cada empresa, individuo y empresa.
Esto es el barco, este se llama el proyecto Marea, ¿ok? Imagínense todo el cableado que lleva de fibra oscura y lo está insertando en el Océano Atlántico, y prácticamente este cable lo que busca es conectar Estados Unidos con Europa, ¿ok? A través de Virginia y Bilbao, y el puerto de Bilbao. Es el primer cable transatlántico, ¿ok? De Virginia a España. No existe otro cable que vaya de Virginia a España. Es 16 millones de veces más rápido, para que tengan una idea. O sea, un cable normal, este es 16 millones de veces más rápido, ¿ok? Que el promedio de una, perdón, digamos que imaginemos que el promedio de un ancho de banda de una casa puede ser, no sé, 30, 40 megabytes, o gigabytes, perdón, megas, perdón. Entonces esto es 16 millones más rápido, ¿ok? Por otro lado, se pueden transferir 160 terabytes por segundo, solo en este cablecito, el cual pesa 10.249.000 libras, ¿ok? Pesa este cable, prácticamente el mismo peso equivalente a 34 ballenas azules, ¿bien? Y nada menos que 6.600 kilómetros de largo, solamente, ¿ok? Conocimos un poquito de las redes físicas, cómo ahora se componen las redes lógicas, cómo Microsoft divide o cómo Microsoft hace esa abstracción de lo que es físico versus lo que es lógico, por ejemplo, ¿ok? Y uno sucede también desde la perspectiva de las redes. Obviamente, no es lo mismo un IP que uno crea en Azure a un IP que se configura en los switches de Azure, ¿ok? O de los data centers. Entonces, los niveles de abstracción son tres. El tema de administración, que es lo que ustedes hacen dentro de Azure. El tema de control, ¿ok? Como luego lo que hace en Azure, como yo creo una red virtual o una VNet en Azure y cómo eso se transforma a nivel, por ejemplo, físico. Esa es la parte del controlador. Y por último, la parte física, que es el switch, obviamente. O sea, como todo data center tiene switch o switches. En el plano de administración, para darles un ejemplo, así como el profesor Snape creó un tenant, creó servicios, luego en el plano de control se conectan los access control lists de los tenants a los switches, o sea, él hace esa conversión como de digital a analógico, por ejemplo, ¿ok? Y por otro lado, aplicar los access control lists a los flujos, o sea, cómo luego esa información se conectan con todos los servidores dentro de Azure, ya sea en un mismo sitio o, perdón, o a nivel entre sitios. Bien, ¿cómo es la arquitectura de Azure? Normalmente tenemos la infraestructura, bien, donde tenemos toda esa capa de servidores físicos. Y ahora vamos a ver, porque creo que ya los tengo picados, cómo son esos servidores. Luego de esa capa física viene el administrador, ¿ok? Ese controlador que va justamente a manejar cuál es el balance de las cargas, cuál es la capacidad de cada uno de los servidores, de los hosts, etc. Luego viene la capa del controlador, o sea, primero se administra el hardware y luego viene esa capa media de abstracción, donde el Azure Fabric Controller, quien es el que hace toda la inteligencia del mundo para colocar su máquina virtual que creó el profesor Snake, colocarlo en un servidor X, por ejemplo. Es el Azure Fabric Controller que hace esa magia. Por otro lado, a nivel de ya un poco más, el nivel más alto de abstracción, que es la parte lógica, donde tiene telemetría, autenticación o role-based access control, donde yo defino quién tiene acceso a qué servidores o a qué recursos dentro de Azure, ¿ok? Por otro lado, están todos los servicios, por ejemplo, cómputo, que fue la máquina virtual que creó el profesor, en el mismo le asignó una red. Por otro lado, tenía un storage donde se almacenaba el disco. También el profesor creó una aplicación web basada en, ¿cómo se llama? En WordPress, ¿ok? Y así sucesivamente. Esa es la parte de PaaS, también hizo guías. Entonces, al final hay muchos servicios que detrás se crean a nivel lógico, ¿ok? Que con el Resource Manager, que es como la forma en cómo yo agrupo esos recursos,
trabaja Azure. Y por último, la capa más alta de toda la abstracción de la arquitectura de Azure es la interfaz gráfica o la interfaz por comando, ¿okay? O por terceros que son mediante APIs. Entonces, esa es, digamos, la forma en cómo Microsoft define la arquitectura de Azure. Desde la capa gráfica, desde esa capa comienzo a crear recursos como los que ven abajo y los mismos se agrupan en Resource Managers. Y por último, el Fabric Controller, quien dice, ok, tú deseas crear esto, entonces yo te voy a colocar esto en tal servidor y en este servidor, por ejemplo. Y tengo entonces todo lo que es la alta disponibilidad. Bien. Luego dentro de los sitios, dentro de los servidores. Ahora me parece... Yo creo que ya los tengo picados porque definitivamente Gary me está hablando de redes, me está hablando que Azure está a nivel mundial en los 5 continentes, pero ¿cuáles son los servidores que corren en Azure? ¿Okay? Los servidores que corren en Azure, hay servidores de propósito general. ¿Okay? Servidores que nacieron en el 2010, cuando recién nació Azure, donde normalmente era solamente servicios de paz y solamente Windows. Luego, con el tiempo, Microsoft agregó Linux y realmente tuvo mucho auge con el tema de Linux, donde comenzó a agregar generaciones 3. Y aquí están las imágenes. Luego yo voy a ver si los amplío. ¿Ok? Así eran los servidores de Azure. Bien. Por otro lado, luego nació la generación 4, donde ya comenzó a crecer el data center. Si se dan cuenta, el servidor era más grande. A lo ancho eran la cantidad o las capacidades de cores y a lo alto era la capacidad de RAM. Prácticamente solo creció en RAM. Luego llegó Godzilla. Godzilla llegó aquí para matar prácticamente, donde opacó a todas las otras generaciones anteriores, creció en cores, creció en RAM casi 3 veces o 4 veces más que la generación 4. Luego nació una generación 5, que era una generación donde tenía 2 procesadores, de 20 cores cada uno, a máximo 2.3 GHz, con una RAM de 256 GB cada uno. Y ya comenzaron a integrar todo lo que fue discos de estado sólido, ¿ok? Tanto flash y SATA, que normalmente había nacido así. Luego en las NICs, algo bien interesante que comenzó Microsoft a integrar FPGA. FPGA, si bien sabemos que, y sobre todo aquellos que lo dimos en la escuela o lo usamos en el día a día o somos de la vieja escuela también, o son de la vieja escuela, ¿okay? Sin ofender, ojo. Sabemos que la programación de esas prácticamente era a lo binario, ¿ok? Hoy en día, Azure, Microsoft utiliza FPGA para optimizar justamente las redes, ¿ok? Ustedes se preguntarán, wow, pero ¿cuánto debe ser la capacidad de esos switches de Azure para transferir tanta información por segundo? Bueno, a través de FPGA justamente se logra esa, digamos, eficiencia. Por otro lado, la generación 6 ya comenzó a nacer, comenzó un poco más grande, comenzó con más capacidades, ya integró los procesadores Skylake, le aumentó muchísimo la cantidad de gigabytes de RAMs. Y la capacidad de los discos también. Por otro lado, llegó la bestia que mató a Godzilla y que mató a todas las generaciones que habíamos visto. Prácticamente aquí pensábamos que esta iba a ser la más grande de todas, donde ya integró 4 cores, ya no solo, perdón, 4 procesadores, ya no eran 2 solamente, le inyectaba 4 terabytes de RAM, ¿ok? Por servidor o por rack, perdón, o por slot. Por otro lado, ya integró también lo que eran discos NVMe, ¿okay? Súper más rápidos, igualmente con NICs de 40 GB por segundo. Pero llegó la bestia, la mamá de las mamás, las madres de todos los servidores y prácticamente mató a todos. Entonces, esto es la última actualización, la que se mantiene al día de hoy, en el 2019. Y estos son servidores de propósito general. Cuando son servidores de propósito general, normalmente se utilizan para cualquier tipo, para colocar una máquina virtual de un Active Directory, por ejemplo, un file server o cualquier propósito realmente en general, ¿ok? Pero Microsoft tiene también servidores, ¿ok? De propósito especial. Y propósito especial ya pueden ser, por ejemplo, HPC,
pueden ser también para el tema de gráfico, ¿ok? Por ejemplo, si yo estoy dirigiendo o así creando una película que es una película de, ¿cómo se llaman ese tipo de películas donde es todo 3D, etcétera? No recuerdo el tipo de película esa, pero por ejemplo, donde requiere mucho rendering, tal vez yo pueda utilizar la nube para hacer ese rendering lo más rápido posible en menos tiempo. Por otro lado, también servidores de propósito especial pueden ser SAP, ¿ok? O inclusive servidores dedicados. Bien, en HPC, Microsoft lanzó estos tipos de servidores específicos de hiperconvergencia, luego los que incluían GPU, sobre todo GPU NVIDIA, ¿ok? El GPU era no sé qué era 2x2. Luego los servidores HB, por otro HC, era como esa generación alta o a gama alta. Por otro lado, ya le integró los NDV2, que eran también para GPU, pero definitivamente con muchísimo más capacidad, también con servidores de 2 procesadores, Skylake, con 8 GB de GPU. ¿Okay? Y llegaron los que son los LV2. O sea, por ejemplo, si ustedes hoy crean una máquina virtual, creo que la generación M, la generación G, de la generación N también, y L, si no me equivoco, creo que hay otras más que recién salieron. Prácticamente todas esas máquinas virtuales se colocan sobre este tipo de cómputo, ¿ok? Y obviamente con toda la tecnología, etcétera. Pero Microsoft también está desarrollando una tecnología nueva, ¿ok? Basada en, ¿cómo se llama? En células de combustible, ¿ok? Esto es bien súper innovador, o sea, nadie en la vida, ningún proveedor de nube pública ha hecho esto o está haciendo esto. La transmisión directa al servidor puede duplicar la eficiencia energética y aumentar la fiabilidad. Entonces, lo que utiliza es o sea, no utiliza energía eléctrica, sino utiliza células de combustible para poder alimentar a los servidores. Entonces, esto es una cosa de otro mundo, definitivamente. Esperemos que dé buenos resultados. Todavía está en proyecto. Esto es prácticamente parte del equipo de research de Azure, ¿ok? Y algunos nos preguntan muchas veces, ¿qué sucede cuando la información, si un cliente se va de Azure? ¿Ok? Y eso es una pregunta muy, muy, muy buena. Uno, Microsoft, digamos, por policy y es contractualmente cuando ustedes, digamos, deciden irse a Azure, Microsoft tiene por cumplimiento y que también es regulado, o sea, esto lo que ven aquí, hay alguien que valida de que eso sí se haga efectivamente y es, si ustedes se van de la nube de Azure, Microsoft en un tiempo específico, no recuerdo si son 3 meses o más, creo que 6 meses, tiene por obligación destruir su información. No es que Microsoft formatea los discos donde ustedes tenían sus máquinas virtuales de SAP, por ejemplo. Olvídense, o sea, Microsoft no hace eso. Microsoft no reutiliza ese tipo de discos. Lo que hace Microsoft es prácticamente lo destruye. ¿Ok? Si ustedes desisten de la nube, Microsoft tiene la obligación de destruir esa información. Bien, ahora entendamos cómo es el almacenamiento en Azure. Uno, la arquitectura de storage prácticamente similar, donde existe la capa del DFS, donde tiene una capa de partición y por último el frontend y los balanceos de cargas. Eso, por ejemplo, cada vez que ustedes crean un servicio Blob, un servicio de Kiwi o Cola de archivo o SMB, entonces sucede eso, que Microsoft por detrás hace un balanceo de cargas, tiene el frontend donde ustedes ven y administran, digamos, ya sea por código o por interfaz gráfica, el almacenamiento, pero por detrás, para que tenga una idea, Microsoft también replica la información 3 veces. O sea, por cada disco que ustedes creen en una máquina virtual, ese disco, ustedes no lo ven, pero Microsoft se asegura de que eso tenga un respaldo de 3 veces por igual. Cosa de que si por debajo, o sea, nunca ustedes se van a dar cuenta, pero por debajo, si un disco falla y en ese disco estaba su información, entonces existen todavía 2 discos iguales, ¿ok? Que soportan su información. Entonces, mientras se cambia uno de los discos, ¿ok?
toma el control principal mientras el otro reescribe un tercero nuevamente. ¿Ok? No es que en la medida que se van destruyendo usted va perdiendo la información, no, siempre va a haber 3 respaldos de su información. Los tipos de almacenamiento que se manejan hoy día son de la gama premium, que eran todos los discos de estado sólidos que vieron que tenían los servidores esos. Los servidores, los almacenamientos hot, que son normalmente información que utilizo en el día a día, pero tal vez no requiere un throughput muy alto, por ejemplo. ¿Ok? Luego el tema de archivos cool, que son archivos que yo infrecuentemente accedo. ¿Ok? Y por último, archiving, que es información que es prácticamente para almacenar, y a menos que alguna auditoría me pida información de hace 10 años atrás, por ejemplo, lo buscaré, pero este tipo de almacenamiento es sumamente barato, el archiving. El cool es más barato, el hot ya tiene un precio regular y el premium entonces un poquito más alto por ser de estado sólido. Bien. Igual todo depende de la latencia. Por ejemplo, el hot le da de 10 a 20 milisegundos de lectura y el premium de 4 a 8. Cada uno también tiene una capacidad de IOPS máximo, como también los tamaños de los discos. Por cada disco, hoy en Azure ustedes pueden crear hasta 32 terabytes de capacidad de disco. ¿Ok? Eso al final se almacena sobre múltiples discos, obviamente a través de un arreglo de discos por debajo. Sin embargo, ustedes, digamos, en la capa lógica, que es la capa más alta, ustedes pueden crear discos de hasta 32 terabytes. ¿Bien? Existen, digamos, los 3 principales son HDD, que es digamos, el tradicional. Luego están de estado sólido estándar, que utiliza, digamos, tecnología un poco menos eficiente, y luego el tema de Premium SSD, que ya son los más eficientes, los que, si ven aquí, aumenta la cantidad de jobs considerablemente, la cantidad de ancho de banda también que maneja cada disco. Igualmente también depende del tipo de máquina virtual. Esto lo voy a... bueno, esto es parte de lo que Microsoft también está trabajando, el Project Direct Drive, ¿ok? Prácticamente Microsoft va a conectar un disco físico, o sea, es como tener mi teléfono y conectarlo a la máquina virtual en la nube. Literalmente es así. Entonces, eso va a alcanzar hasta 2000 megabytes por segundo de rendimiento de IOPS de 160.000 IOPS por disco, por ejemplo. Eso es una locura, definitivamente. Si se dieron cuenta acá, la capacidad hoy que se tiene en un disco premium es de 7500, o sea, prácticamente estamos multiplicando como por no sé cuánto por ciento, o sea, 3000, 2000, no sé, 5000% por allá. La capacidad de IOPS, y la latencia es menos de un segundo, de un milisegundo, perdón. Entonces es realmente, digamos, impresionante lo que Microsoft también está trabajando para lograr eso, ¿no? Para lograr una latencia ultra. Bien, obviamente no les diría que no lo usen para cualquier aplicación. O sea, si es una página web que tiene un rendimiento normal y no tanta concurrencia, entonces no es necesario. ¿Okay? Si es de repente una aplicación que está grabando información constantemente y, por ejemplo, estoy haciendo telemetría de los autos, digamos que soy Toyota y yo como Toyota, y dándoles un ejemplo, no lo tomen esto explícito. Y yo, por ejemplo, lo que quiero es hacer telemetría de los autos para darle un mantenimiento predictivo al cliente, por ejemplo, para darle información, etcétera, etcétera. Entonces, ese throughput que sabemos que va a viajar por nube, etcétera, al final va a quedar almacenándose, ya sean los logs, los eventos, etcétera, en algún tipo de almacenamiento, y posiblemente esto puede ayudar muchísimo. Por otro lado, teníamos una necesidad, ¿ok? Había un problema sobre el tema de alta densidad. Sabemos que la capacidad de almacenamiento a medida que va pasando el tiempo va creciendo exponencialmente, a medida que los datos van y las capacidades de cómputo, de internet, de las tecnologías como 5G permiten que obviamente que la información sea mucho más amplia, sea más fácil, se traslade de forma más eficiente, etcétera. Había ese problema. ¿Okay? Pero el otro problema no solamente es cómo almaceno,
cómo guardo esa información, sino también cómo se reduce el costo. O sea, sabemos que, por ejemplo, hoy un teléfono puede traer cuánto, por ejemplo, este creo que trae 100 gigabytes. Ya están teléfonos trayendo 250, 500 gigabytes, etcétera. Entonces, pero también están subiendo los precios de los teléfonos, eso por alguna de las razones, obviamente, por las capacidades, etcétera, ¿no? Pero el problema es hoy, y sobre todo hoy, ahora con esta situación aún más, se busca la forma de poder reducir esos costos. Entonces, ¿cómo le das más espacio, más capacidades con una misma, digamos, un mismo rendimiento, pero a un costo sumamente más bajo? Entonces, la meta justamente era superar esas limitaciones de tecnología existentes y el objetivo de preservar zettabytes. O sea, no estoy hablando de terabytes, no estoy hablando de gigabytes, sino estoy hablando de zettabytes, ¿ok? De datos con bajo costo y larga retención, ¿ok? Como archiving, por ejemplo. ¿Cuál era la solución o cuál fue la solución? Tecnologías basadas en vidrio y ADN, ¿ok? Pero no ADN humano. Si quieren buscarlo, se llama el proyecto Silica, ¿ok? Que básicamente son, no voy a decir discos duros, porque literalmente es un vidrio así, donde puede estar toda su información grabada de su empresa, por ejemplo, y muchísimo más, estoy seguro. Entonces, este proyecto busca almacenar los datos en vidrios de cuarzo escritos con láseres de femtosegundo, ¿ok? ¿Qué es femtosegundo? Un cuadrillón de un segundo, ¿ok? Bueno, ya hasta yo me perdí ahí también cuando leí esto. Y el proyecto Silica básicamente busca a través de un foco, ¿ok? De un láser, escribir justamente la información. Yo tengo un video de cómo funciona. Digamos aquí, el láser lo que va a ir es escribiendo la información, si lo ven aquí, como unos puntitos, pareciera solamente unos puntitos, pero detrás de todo eso, al final se van almacenando miles de gigabytes, ¿ok? Entonces, esto es sumamente barato, o sea, el vidrio de cuarzo sabemos que no es tan caro, sin embargo, la tecnología tal vez lo puede ser, pero a largo plazo o en escala es mucho más barato. El enfoque que busca esto a nivel general, o sea, cuál es la visión de Microsoft con Azure, es un enfoque completamente de innovación, donde el horizonte 1 que estamos buscando lograr es el Internet de las cosas. Hoy múltiples empresas a nivel mundial, cuando digo múltiples, por ejemplo, recientemente Microsoft firmó con Coca-Cola. O sea, ustedes se preguntarán, pero Coca-Cola, ¿para qué quiere nube? Coca-Cola lo que hace es líquidos para tomar, o sea, hace gaseosas. ¿Qué necesita Coca-Cola? Internet de las cosas. Resulta que todos estamos buscando lo que es la transformación digital y justamente una de las cosas que tiene Coca-Cola es la parte de innovación a través de las máquinas dispensadoras, por ejemplo. Entonces, a eso le está conectando Internet y ellos lograron un acuerdo de 5 años, por ejemplo, de llevar a Azure muchos servicios, muchos proyectos, llevar a otros servicios de Dynamics y de Office y de Microsoft 365. Entonces, la verdad es que me parece muy ambicioso y es el horizonte número 1 que quiere Microsoft lograr para toda organización. O sea, poner a disposición Internet de las cosas, cómo yo conecto una cámara y cómo yo detecto cuando una persona que me robó, automáticamente el sistema lo detecta y me notifique, mira, esta persona te robó la vez pasada, por favor, llama a la policía. No sé, o que lo llama automático. Se me ocurren cosas. Por ejemplo, el Metro de Chile utiliza hoy las cámaras de seguridad justamente para saber qué personas están siendo buscadas por la policía. Por ejemplo, qué personas están por juicio, etcétera, ¿no? Entonces, al final, en una colaboración con la policía y el Metro de Chile, al final pueden lograr ese tipo de cosas a través de tecnología como estas, reconocimientos faciales. Luego el tema del horizonte número 2, inteligencia artificial, ¿ok? Que va muy alineado también con Internet de las cosas. Y por otro lado, HoloLens, son los lentes que Microsoft ha desarrollado, que llevan por la versión número 2, que permiten todo el tema de realidad virtual o realidad aumentada. Prácticamente tú ves, ¿ok? Puedes colocarte los lentes y puedes tener, por ejemplo, reuniones con personas y puedes ver la persona prácticamente también al frente tuyo, ¿ok? Y es como realmente el futuro, ¿ok? Y es una de las cosas que a mí me apasiona muchísimo. No tengo un HoloLens, si me lo preguntan, quisiera uno, quisiera desarrollar.
Quisiera desempolvar los libros de desarrollo también para crear aplicaciones en HoloLens, pero realmente es algo muy, muy bonito. Hoy hay organizaciones a nivel de todo Centroamérica que están viendo esto como proyectos. Ahí tenemos socios que también están creando este tipo de soluciones y definitivamente es parte del futuro. Y por último, el horizonte número 3, el quantum computing. ¿Ok? El quantum computing busca justamente lograr cosas impensables. Es prácticamente, o sea, aquí es como el espacio abierto. No sabemos qué pueda suceder con el quantum computing. No sé si sabemos que van a viajar en el tiempo, no sabemos si van a descubrir la cura o las vacunas en poco tiempo, o van a descifrar curas como cáncer, etcétera, a través de computación. No lo sabemos, pero es parte del proceso y es parte de las cosas que la tecnología puede poner a disposición y es lo que Microsoft visualiza. Y nada, para cerrar, esta es la plataforma que corre al mundo. Azure es la plataforma que corre tecnologías de Power Platform, Power BI, Power Apps, Office 365. O sea, todos los clientes que están sobre Office 365 al final están indirectamente en Azure y Dynamics 365. Y esas son las plataformas digamos, empresariales. Aquí en Azure también corre todos los servicios, digamos, personales que tenemos, Xbox, Skype, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, nada, aquí, con eso quiero cerrar mi presentación. Aquí les dejo mi contacto, que si me quieren buscar en LinkedIn, ahí me pueden encontrar. Y el que me responda a esto, bueno, ahí les regalaré un premio. Que no le he Wow, pensado cuál es. tremenda presentación. Con gusto, súper. Sí, ¿Hay alguna pregunta? sí, hay un par de preguntas por allí, Gary. La primera es, ¿existe alguna forma de saber qué servidores físicos se colocan las máquinas virtuales que ofrece Microsoft? No hay forma. Sí, por ejemplo, de acuerdo, Microsoft va lanzando los tipos de máquinas virtuales, por ejemplo, la línea D, que son de uso general. Esto tiene versión 1, versión 2, versión 3. O sea, explícitamente no te va a decir, mira, estás corriendo tu servidor D2, V4 o V3, está corriendo en el servidor de la generación tal. No, de acuerdo a la nomenclatura de esa máquina virtual, sabes que va a correr en, ¿cómo se llama?, en un servidor más moderno. Eso sí lo puedes ver. Por ejemplo, en la documentación de Azure puedes ver cómo una máquina virtual de Azure corre o qué tipo de procesador corre, etcétera, pero no exactamente en la generación en el nombre del servidor. Excelente, gracias, Gary. Otra pregunta por acá. ¿Podrías mencionar qué hypervisor usa Azure y qué motor de virtualización está basado? Ok, no utiliza Hyper-V, no utiliza VMware, no utiliza nada, realmente es algo completamente desarrollado solo para Azure, ok. Posiblemente los ingenieros, por ejemplo, que desarrollaron Hyper-V pudieron haber aportado, y cuando digo esto es que no estoy seguro, ok. Sin embargo, no es Hyper-V, o sea, no es, o sea, sí es basado en tecnología de Microsoft, o sea que, nuevamente, en base a la experiencia de los años y años y años, porque Microsoft antes de Azure no es que no tenía experiencia en nube, o sea, Microsoft era dueño de igualmente de Xbox, de Skype, ¿cómo se llama?, de Hotmail o de Outlook, y eso corría en la nube de Microsoft, por lo cual Microsoft tomó esa experiencia, la puso, digamos, a nivel general para que los clientes también pudiesen colocar otro tipo de servicios. Sin embargo, o sea, por detrás inclusive ustedes como clientes ni siquiera manejan un hipervisor. Sí, hoy por hoy, y eso aquí sí quiero aclararles, si ustedes son clientes de VMware y quieren correr VMware en Azure, lo pueden hacer. O sea, hoy la tecnología, o sea, a Microsoft pone a disposición los servidores y ustedes ponen el hipervisor por encima de VMware y también pueden correr VMware sobre Azure, ¿ok? Eso es como una aclaración nada más. Sí, excelente, gracias, Gary. Otra pregunta por acá. ¿Existe algún proyecto por parte de Microsoft basado en Quantum Computer? Sí lo hay, sí lo hay, sí lo hay. Ustedes pueden buscar en el equipo de, por ejemplo, Microsoft Research. Ese es nuestro equipo
los locos, los inventores, donde hay muchos PhD, y ahí seguramente van a encontrar todos los proyectos que Microsoft está trabajando a nivel de research. Creo que uno de ellos es Quantum Computing. Genial. Bueno, no tenemos más preguntas. Muchas gracias, Gary, nuevamente. Súper. Muchas gracias al profesor Snape también. Gracias a ambos por aportar y apoyar a la comunidad de Microsoft User Group. Gracias de nuevo. Bueno, a ver, por acá. Una preguntita que surgió a último momento. Pero VMware correría sobre la infraestructura virtual de Azure, ¿cierto? Es correcto, es correcto. Ok, perfecto. O sea, Azure sería, perdón, el que pondría a disposición el cómputo, ¿ok? Y todo lo que tenga que ver con la virtualización, perdón, con las redes. Sin embargo, VMware sería tanto la capa de hipervisor, y lo que busca eso no tanto es poder tener control sobre la capa de virtualización, sino más bien integrar lo que ya tiene un cliente basado en VMware y poder administrarlo sobre una sola plataforma, ¿ok? Como bien se le conoce Vicente, por ejemplo. Sí, bueno, muchas gracias, Gary. A ver, siguen llegando. Gracias. ¿Cuándo podemos ver algo de Sentinel? Hay un comentario en el grupo, Carlos, que preguntan cuándo vamos a hacer algo de Sentinel. Efectivamente, el próximo paso es que le vamos a circular una encuesta de cuáles son esos temas que ustedes quieren conocer para poder hacer una programación para el resto del año y tener contenido de valor. También nuestra intención es hacer una experiencia práctica, así que tendremos algún tipo de laboratorio en línea para que podamos tocar la consola y tomar experiencia práctica. Continúa, Carlos. Sí, no, es así. Después de esto vamos a lanzar una encuesta a todos aquellos que sean miembros del Meetup de Microsoft Azure User Group Panamá. Ahí tienen el enlace en pantalla. Eduardo lo ha estado compartiendo a través del chat. Bueno, Carlos, para ir cerrando, entonces da el anuncio que todo el mundo está esperando de la preparación, ¿no? Sí, el anuncio es a los miembros del grupo de Meetup de Microsoft Azure User Group Panamá. Vamos a crear un grupo de estudio para alcanzar, o aquellos interesados en lograr la certificación de Azure 900 Fundamentals, que es la certificación básica de todas las certificaciones que tiene Azure. Carlos, también quiero agregar una primicia ahí a ese anuncio que estás haciendo. Comunidad Dojo va a donar el costo del examen para 3 personas. Así que, por favor, aprovechen la oportunidad. Excelente, yo también me estoy enterando de la noticia. Sí, bueno, esas 3 personas en el grupo de estudio determinaremos, ya veremos si por mayor asistencia, por el que más aporte, pues ahí vemos después el mecanismo para que esas personas sean beneficiadas con el patrocinio de la Fundación Comunidad Dojo para la certificación. A través del grupo vamos a estar informando cuándo vamos a empezar los grupos de estudio, qué vamos a hacer. Recuerden, grupos de estudio donde todos vamos preparados y discutimos de los temas. No van a ser clases en vivos como tal. Seguramente por ahí vamos a ver a Gary, o lo obligaremos a si él no quiera. No, súper, de verdad, yo pasé ese examen, es súper chévere para entender estos conceptos, no la parte de arquitectura o la parte que mostré yo, sino más bien lo que mostró el profesor, y definitivamente da muchísimo valor, es un gran paso para iniciar en el tema de nube, y créanme que también desde la perspectiva de Microsoft estamos dispuestos a ayudarles a todos estos entusiastas sobre el tema de Microsoft Azure. Ya comprometimos a Gary en vivo y esto está grabado también, entonces no puede decir que no lo dijo. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos por asistir al evento del día de hoy. Este va a ser el primero de muchos. Recuerden, aquellos que aún no se han inscrito
no se han registrado en el grupo de Microsoft Azure User Group Panamá, es gratuito. Lo único que tienen que hacer es entrar en Meetup y se registran gratuitamente. Y por allí estaremos informando y compartiendo más información. Nuevamente, gracias al profesor Sney y a Gary por su aporte y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias, feliz fin de semana. Chao.